Amén, mis hermanos. Entonces hoy día nos corresponde seguir avanzando en nuestra serie El Sermón del Monte, ¿ya? Estamos iniciando hoy día el capítulo 6. Cubrimos todo el 5 y hoy día nos corresponde ver el capítulo 6. Como título del mensaje, ventanas o espejos. Ventanas o espejos, ¿ya? A lo largo de la serie hemos visto cómo Jesús va desmantelando esa religiosidad que llevaban los líderes fariseos, ¿cierto? Él hizo una declaración para sus oyentes que fue incómoda y les dijo en Mateo 5:20, yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. La pregunta que quizás flotaba en el aire en aquel día era, ¿cómo puede mi justicia ser mayor que la de los fariseos si ellos son los expertos en religión? Ellos son los expertos, se supone, en justicia, en misericordia, en buenas obras. La respuesta que Jesús nos está dando es que la justicia del reino no se trata de cuántas cosas se hacen, no se trata del reino de los cielos o el evangelio de Jesucristo, de cuánto es lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Y eso es la profundidad que vamos a ver hoy día. Nosotros, empezando este capítulo, Jesucristo nos habla de lo que podría parecer una contradicción. Cuando inicia el versículo 1, dice, cuídense de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Nos está pidiendo que ojalá nadie vea lo que hacemos. Y semanas atrás nuestro hermano Antonio compartía Mateo 5:16, cuando él anunciaba, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Jesús, por una parte, nos está diciendo, hagan acciones para que los hombres los vean, y ahora nos está diciendo, cuidado de que los vean. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál de las dos cosas manejamos? ¿Cuál de las dos cosas traemos al mensaje? La diferencia, como les digo, no está en cuántas cosas hacemos, sino el por qué las estamos haciendo. La diferencia clave entre Mateo 5:16 y Mateo 6:1 no está en que la obra sea pública o sea secreta. Ese no es el énfasis. La diferencia entre estos dos pasajes es quién se está llevando la gloria en nuestras acciones. Mateo 5:16 presenta la buena obra como si fuéramos nosotros una ventana, esa ventana por la cual se ve la gloria del Señor y se apunta a nuestro Salvador. Y Mateo 6:1, la gente ve nuestra buena obra y nos está alabando a nosotros. Por eso es menester nuestro tener el cuidado. O sea, nos estamos convirtiendo en vez de una ventana, en un espejo. Que desvíe la atención, que no vaya la gloria hacia Dios, sino que vaya la gloria hacia nosotros. Y esta es una verdad quizá incómoda para nosotros hoy en día, mis hermanos, porque es posible hoy día hacer alguna acción correcta, pero por una motivación incorrecta. Y esto nos pasa a todos. Podemos ayudar a alguien, podemos servir en la iglesia, podemos enseñar, cantar, ofrendar, trabajar para el Señor y al mismo tiempo estar deseando secretamente que alguien nos admire. Por eso Jesucristo apunta más profundo, a lo más profundo de nuestra conducta. Algunas de las preguntas que me gustaría que considerara mientras desarrollamos el mensaje es que consideremos cuando hay una pequeña voz en nuestra cabeza diciéndonos, nadie sabe lo que yo hago, ojalá alguien se diera cuenta, nadie sabe todo el sacrificio que yo hago por esta familia, por esta iglesia, ojalá alguno se preocupara de eso. O quizá otra pregunta, más difícil todavía, ¿nosotros seguiríamos haciendo esa buena obra si estuviésemos absolutamente seguros de que nadie se va a enterar? Jamás. Generalmente nosotros como hombres esperamos recompensas. Esperamos a que alguien reconozca, que valore el esfuerzo que nosotros hacemos, que valoren el sacrificio, si lo podemos llamar de esa forma, de lo que nosotros queremos hacer. Demos lectura al capítulo 6, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahí. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gracias, gloria al Señor por su palabra. Para ir desglosando este mensaje, vamos a hacerlo en cuatro etapas, ¿ya? La primera que vamos a anotar ahí es la expectativa de Cristo. Vamos a ver aquí la vida espiritual produce obras, ¿ya? La vida espiritual produce obras. Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. Como dice el Señor Jesucristo allí, ¿cuándo pues des limosna? ¿Ya? Jesús nos está diciendo, si de casualidad te nace dar, o si algún día te sobra para dar limosna, sino que Jesucristo está diciendo, ¿cuándo des? ¿Qué es lo que está implicando esto? Que dar, ayunar, orar son prácticas naturales de un creyente. El que nosotros tengamos que dar misericordia, que poder ayudar a otra persona, son cosas que tienen que ir arraigadas en nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. No es si es que algún día teníamos cierto de sobra para ayudar, ahí ayudemos, sino que Jesucristo lo da por ello. ¿Cuándo pues des limosna? Y estas son cosas que deberían estar presentes en toda nuestra vida. La Biblia enseña siempre que una verdadera fe va acompañada de acciones. Dice Santiago capítulo 2 versículo 7, así también una fe si no tiene obras está muerta en sí. Quiero invitarle a poder meditar en una ilustración. Pensemos en un bebé recién nacido. Muchas veces el bebé después del parto, ¿cierto? Está en las manos del doctor y no hace nada. Muchas veces se cree que el bebé está muerto, ¿cierto? Pero ¿qué hace el doctor? Le pega unas palmaditas en la espalda y el bebé automáticamente llora. ¿Será que el llanto del bebé es lo que le dio la vida? ¿No? ¿O será que el llanto es la evidencia visible de que el bebé está vivo? Esa es la diferencia. El llanto no produce la vida del bebé, es una señal, una manifestación de que hay vida en la criatura, en el bebecito. Esa es la relación entre que la verdadera fe o la verdadera religión sí produce obras de manera natural, de manera orgánica. No es forzoso, no es algo, digamos, que nos debe llevar a algún sacrificio, sino que debería ser algo natural. Eso es lo que Jesús está hablando cuando dice cuando des. Cuando pues tú des, em, no lo hagas como los hipócritas. Ahora entendemos cuando hablamos de misericordia, ¿por qué enlazamos misericordia con la palabra limosna? El texto habla literalmente de dar limosna, pero dar limosna no debe entenderse solamente como entregar unas monedas, ¿cierto? No es simplemente darle a una persona que necesita plata y le damos limosna, que es lo que se entiende generalmente. Pero la palabra original griega, elemosine, de ahí viene la palabra limosna y de ahí también deriva la palabra misericordia. Para el mundo griego, la misericordia era simplemente un sentimiento. Era el poder sentir pena o sentir lástima por la necesidad del otro. Y eso era noble. Era noble para ellos sentirse apenado por la situación lastimosa de la otra persona. Pero Jesucristo aquí le está hablando a judíos, al pueblo de Israel que tenía una conexión bastante diferente de lo que era misericordia. En el Antiguo Testamento, la misericordia no era un sentimiento, era una acción. No era simplemente sentir lástima, sentir pena por una persona, sino participar activamente para aliviar la lastimosa situación de la persona. Eso era lo que demanda misericordia o limosna. Nunca es solamente un sentimiento, sino que es una acción. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer nosotros al entender la misericordia? Participar activamente en aliviar la necesidad de la otra persona.
no solamente nosotros como cristianos observamos las necesidades, decir, oh, yo estoy al pendiente de las necesidades de las personas, pero eso no sirve de nada si no se echa mano de esa necesidad. Y procurar obviamente hacer algo al respecto. Se puede manifestar en alimento, en ropa, en dinero, en tiempo, en hospitalidad, acompañamiento o cuidado de un hermano. Eso es participar en misericordia. Por ejemplo, el apóstol Juan lo resume muy bien en 1 de Juan capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y él hace una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. El amor verdadero, mis hermanos, no queda solamente de palabra, sino que se manifiesta en hechos. Vamos a avanzar al punto 2, el peligro del orgullo. Aquí es donde nace el espectáculo de la falsa misericordia. Jesucristo lanza una advertencia. Él conoce mejor que nadie nuestros corazones. Amén. Nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, pero Jesucristo nos conoce mejor. Mateo 6, verso 2, la parte B dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús introduce un contraste. Podemos estar ayudando a un necesitado, pero sin embargo estar exaltándonos a nosotros mismos. Ese es el corazón de la hipocresía que denuncia Jesús. El hipócrita quiere parecer misericordioso, quiere que otros digan, oh, qué generoso es el hermano, qué buen cristiano es, mira todo lo que hace por los necesitados. Eso es lo que hace el hipócrita. ¿Qué significa aquí cuando Jesucristo dice no hagas tocar trompeta? Quizá es una ilustración o una figura, pero históricamente hay algunas cosas interesantes. En el templo de Jerusalén, donde estaba el atrio de las mujeres, habían 13 receptáculos para las ofrendas, donde la gente iba y arrojaba sus ofrendas. Y lo curioso es que esos cofres se llamaban shofarot, de donde nace la palabra shofar o cuerno. Tenía una forma de cuerno, como lo que hoy día es la punta de una trompeta, que son anchas abajo y angostas arriba. Era como un cuerno invertido. Ahí se depositaban las ofrendas. ¿Qué pasaba? Como eran de bronce, la gente que era más rica, antes usted sabía que las monedas eran por peso, se medía en ciclos. El peso de las monedas, si usted la dejaba caer, entre más pesada la moneda, más sonaba. Entonces, ¿cuál es la ilustración acá? No sé si efectivamente o históricamente Jesucristo conectó esta ilustración, pero nos da a entender una señal, que las personas hipócritas o los que eran más ricos dejaban caer las monedas con tanta fuerza que retumbaban y hacía un ruido tremendo y toda la gente ponía atención. Este sí que echó plata, por decirlo de una manera. ¿Se logra entender la idea? Y entonces Jesucristo piensa que estaba haciendo esto. O sea, tocar trompeta delante de ti cuando vas a dar una ofrenda. También leí por ahí en un texto que había otra ilustración, que comúnmente se hacían limosnas o misericordias de parte de una organización del gobierno de aquel entonces. Y cuando iban a entregar comida, por ejemplo, ropa, tocaban una señal que era una trompeta. Entonces la gente que no tenía recursos escuchaba la trompeta y iba al centro de beneficios, por decirlo de una manera. Eso es lo que quizás podemos extraer de la palabra hacer tocar trompeta delante de nosotros. Lo que está diciendo Jesucristo aquí es que no anunciemos nuestras obras para dirigir la atención hacia nosotros. Quédense con esa ilustración de depositar las monedas y que retumbe todo para que todos sepan que fuimos a echar las monedas. Esa acción esté lejos de nosotros. Lo que hace el hipócrita es convertir la necesidad del otro en una plataforma para construir nuestra propia reputación. ¿Cuáles serían hoy en día nuestras trompetas modernas? Hoy día ya no tiramos esas monedas ruidosas. Tratamos de usar un cosito donde no se ve lo que depositamos. Hay otras iglesias que sí ponen una bandeja de plata donde todos ven lo que uno está entregando al Señor. Pero más que todas estas ideas,
puede esa trompeta silenciosa tener otro sonido en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de esa mente o ese pensamiento en nuestra mente que dice, no quería decirlo, pero la semana pasada ayudé a fulanito? Yo siempre estoy pendiente de esa familia. Nadie sabe todo lo que yo hago por esta iglesia. Quizás son pequeñas trompetas que están ahí sonando en nosotros. Quizás para justificarnos, quizás para eh, ser alabados por las personas. Porque el simple hecho de decir, no quería decirlo, lo estoy diciendo. Pero yo la semana pasada ayudé a tal persona. Puede pasar en una conversa casual. Hoy mis hermanos saben que nuestra hermana Débora está pasando necesidad aquí en su casa. Y sale un hermano y dice, oh, yo la verdad que no quería decirlo, pero la semana pasada le llevé tal cosa a la hermana. Quizás son cosas mínimas, pero es una trompeta que estamos anunciando que nosotros ya lo hicimos. ¿Ya? Nosotros incluso podemos publicar una buena obra en redes sociales y terminar haciendo que el necesitado aparezca en segundo plano. Y mientras nosotros quedamos en el primer plano. Y esto se ve hoy día bastante. De hecho hay, ¿cómo se llaman estos? Influencers que hacen su fama de esto. Hacen su reconocimiento de poder ir y ver la necesidad de la persona. Generalmente la persona que tiene la necesidad pasa a un segundo, tercero, cuarto plano, mientras que el influencer obviamente va a quedar en el primer lugar. Y ahí es donde Jesús está diciendo, esta es una recompensa muy barata, una recompensa lastimosa. ¿Ya? Los hipócritas querían una recompensa, el reconocimiento humano. Y Jesucristo dice que sí, que lo recibieron. La gente los vio, la gente los admiró, la gente habló bien de ellos, y eso fue todo. Cobraron su cheque en la tierra, pero ese cheque no tenía ningún fondo en el cielo, para que se entienda la idea. El pasaje coloca delante de los creyentes dos audiencias. Los hombres o Dios. ¿De quién usted quiere recibir recompensa? Recompensa de los hombres, quizás pueda sonar bonita, pueda generar algún orgullo en su pecho, el que alguien lo alabe, el que alguien lo reconozca. Pero Jesucristo dice que es una recompensa muy lastimosa, una recompensa barata. Y la recompensa de Dios, que es una recompensa eterna. Y aparece esa pregunta, ¿de quién quiero yo o quién quiero que me diga bien hecho? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te conté. Por supuesto que de nuestro Padre que está en los cielos, el que nos recompensa en pu. Y esto nos lleva al tercer punto, el estándar de nuestro reino. El santo olvido de uno mismo. ¿Por qué le pusimos el santo olvido? Porque es algo bueno olvidarnos de lo que nosotros hacemos. Frente al peligro del orgullo que nosotros acabamos de ver, Jesús lleva ahora la enseñanza más profunda todavía. Dice ahí, no solamente tratar nuestras acciones externas, sino de lo más íntimo de nuestro corazón. El versículo 3 dice, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecho. Y esto es increíble como Jesús lo asocia, porque nos está enseñando que no solamente basta que otras personas se enteren, sino que nosotros mismos intentemos no alabarnos a nosotros mismos, no conformarnos nosotros con lo que hacemos, en un buen sentido de la palabra. Nuestro corazón es tan engañoso que quizás no podemos contarle las buenas obras a nadie, pero sin embargo llevar una contabilidad interna. Y esa contabilidad interna o esa historia, ese historial de buenas obras que llevamos en nuestro corazón, nos pueden estar hoy día justificando delante de Dios. Y ese es el peligro. Podemos nosotros empezar a decir, no, si yo sí ayudo, yo sí doy, yo sí sirvo. Si todos fueran como yo, quizás estas cosas usted no las va a decir, se me haría vergonzoso. Pero si nos empezamos a justificar a nosotros, cuando se puede estar predicando de un tema como este, por ejemplo, decir, no, si esta palabra no es para mí, es para el que es amarrete o el que es egoísta.
Pero hay voces en nuestro corazón y en nuestro interior que Jesucristo las desmantela, no es solamente lo externo, sino lo interno. Por eso usa esta expresión, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ese es el santo olvido de uno mismo. Es vivir con tal naturalidad la gracia, que el mandato es simple, hacer el bien, da gracias a Dios por haberme permitido hacerlo y seguir adelante. Porque es Cristo el que nos permite hacer el bien. Él es el que nos regala los medios para hacerlo, Él es el que nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad para hacerlo. Él nos hizo nacer del Espíritu para buenas obras. Ese es el propósito de hacernos, en este caso, nuevas criaturas. Manifestar frutos de arrepentimiento, frutos de creyentes verdaderos que nacen de una devoción o de una misericordia natural, orgánica. Aquí es donde necesitamos aclarar algo. Jesús no es que esté prohibiendo el secreto absoluto, ni prohíbe toda situación donde alguien pueda enterarse de que hacemos una buena obra. Eso muchas veces es inevitable. No va a faltar que alguien va a saber que dimos algo. Incluso en nuestras rendiciones de cuentas en la iglesia puede aparecer nuestro nombre ahí, de lo que nosotros ofrendamos, de lo que nosotros dimos, para qué lo dimos. Y no ese es el problema. No es el problema que algo sea conocido, sino el problema real es hacerlo para ser visto. El que nosotros lleguemos a hacer esas acciones para que nuestro nombre aparezca ahí. Esa no debe ser la motivación. Y esto nos lleva al cuarto punto, la promesa divina, el Padre que ve en los secretos. Si Jesús nos quita la recompensa de los hombres, después nos pide que no nos aplaudamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda lo infinitamente mayor. Para que sea su limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esta es la motivación positiva de todo el pasaje. Piensen en el descanso que estas palabras traen a un alma cansada. El creyente puede hacer algo que nadie agradece, que nadie reconoce, que nadie publica, que nadie recuerda, pero sin embargo Dios lo ve. Sí. Y saber esto cambia nuestra manera de servir incluso, de poder ser dadivosos, de poder, digamos, hacer buenas acciones. Porque ya no necesitamos quejarnos y decir con amargura, nadie reconoce lo que yo hago por esta iglesia. Nadie reconoce, nadie valora mi esfuerzo en mi familia. Pongo la mesa todos los días y no me dicen ni siquiera que está rica la comida. No valoran, no manifiestan una gratitud, no se limpian ni siquiera los pies. Tanto que me costó trapear. Quizás son palabras cotidianas, son palabras reales. Ayúdanos, Señor. Pero no estamos haciendo otra cosa que buscar recompensa por lo que hacemos. Porque nuestra motivación no es finalmente el Señor. Nuestra motivación es que realmente se reconozca el esfuerzo que estoy haciendo. El cristiano vive delante de una audiencia infinitamente más importante. Como decía Cristian ahí, tenemos una gran nube de testigos que está ahí presente. Cuando estamos en secreto, está nuestro Padre Celestial viendo nuestras acciones y viendo nuestra devoción hacia Él. El énfasis de Jesucristo también es precioso porque dice, no dice solamente Dios ve, o que Dios lo ve y punto, sino que dice de manera más íntima, tu Padre ve. Y eso también nos aclara algo. La piedad cristiana ocurre dentro de una relación con el Padre. No es que usted haga acciones para que Jesucristo pueda ser su Padre, sino Él ya es su Padre, por eso como su Padre es dadivoso y Dios de toda misericordia, sus hijos por naturaleza deben ser dadivosos y de misericordia. ¿Se fijan en esa relación? No es que un Dios externo por allá, ¿cierto?, nos vea. Es nuestro Padre que ve en los secretos. Nuestro Padre. Y la Biblia asegura en pasajes como Mateo 25 o Hebreos 6:10 que Dios conoce y recuerda muy bien el servicio de sus hijos. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, Jesucristo, mi Señor, ¿pero cuándo hicimos esto? ¿Cuándo le dimos ese vaso de agua al necesitado? ¿Cuándo le dimos alimento a ese niño? Jesucristo dijo, cuando ustedes hicieron eso, a mí me lo hicieron. Amén.
Eso es lo que Jesucristo está diciendo. A lo mejor nadie se enteró, pero sí Él estaba en medio de esa persona. Los hombres van a olvidar nuestro esfuerzo, pero el Padre no olvida. Y su recompensa, ya sea en esta vida o en la venidera, será justa, perfecta y llena de gracia. Eso es lo que debemos nosotros entender con respecto a la recompensa del Padre. Toda recompensa en este mundo, mis amados hermanos, es vana y pasa. Puede durar un tiempo, puede durar otro tiempo. Nos van a definir por lo que hacemos y cuando no lo hagamos también nos van a criticar, nos van a juzgar. Para cumplir el estándar de las personas hay que estar, pero a full con estas cosas, para no caer en desgracia con las personas. Pero Jesucristo nos dice que descansemos de esto, que busquemos esa recompensa eterna en los cielos. Vamos a ver algunas aplicaciones con respecto a lo que nosotros debemos hacer hoy en día entendiendo el pasaje de Mateo 6. Hay una aplicación y la podemos dividir en 5 cosas. Primero, lo primero que deberíamos nosotros hacer es examinar no solamente nuestras obras, sino nuestras motivaciones. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Con qué propósito hago lo que hago? Ese es lo primero que vamos a hacer. No tenemos que preguntarnos, ¿hice algo bueno hoy día? Esa era la respuesta de los fariseos, o la pregunta de los fariseos. ¿Cuántas cosas hice hoy día? Empezaban a notar, estoy listo. No es si realmente hacemos algo bueno hoy, sino la pregunta debería ser, ¿para quién hice eso hoy día? ¿Lo hice para mi Señor? ¿Lo hice para glorificarlo a Él? ¿O lo hice simplemente para mí mismo? Para glorificarme a mí. Mis hermanos, si nos estamos ofendiendo cuando no nos dan las gracias, es posible que nuestra motivación no haya sido para el Señor. Porque quizás podemos decir, chuta, hice esto y ni siquiera me dio las gracias. Hoy qué mal agradecido, pero finalmente detrás de todo eso hay un corazón pecaminoso que busca el reconocimiento, que busca la gratificación humana. Segundo, aprender a hacer cosas que solamente Dios conoce. Intentar, ¿cierto?, aprender cosas que solamente Dios conoce. Por ejemplo, en nuestra obediencia hay cosas que no necesitan ser conocidas de nadie, simplemente por nuestro Padre Celestial. Una manera de cultivar esa piedad secreta sería hacer oraciones que nadie más escucha. Como dice, vamos a ver en Mateo un poquito más adelante, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y nuevamente dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Haz oraciones que nadie más escucha. Da ofrendas que absolutamente nadie conoce ni va a conocer nunca. Y esa es una motivación que nos llevó también a nosotros como iglesia, a cuando demos ofrenda para alguna persona, lo canalicemos por medio de la iglesia, para evitar todo ese tipo de ruido que esté en nuestra cabeza, decir, no, si yo siempre estoy ayudando a ese hermano, o quizás el hermano diga, hoy ese hermano siempre me está apoyando, nunca me ha dejado padecer necesidad, el hermano. Pero si lo canalizamos por medio de la congregación, donde haya un fondo común y todos entregamos de ese fondo, nadie se lleva la gloria, solamente el Señor. Y eso es lo maravilloso. Hagamos sacrificios diarios que nadie celebre. Quizás cuando esas personas muchas veces se bajan a recoger una basura que está en la calle, cositas que a lo mejor parecen insignificantes, pero no lo estamos haciendo delante de un parque para que todos nos vean, sino ahí en la noche, cuando ya todo desapareciera, ir a hacer esa acción. Por ejemplo, sirvamos de manera que nadie publique. Esa obediencia secreta es el ancla que mantendrá en nuestro corazón en humildad, que no se empiece a inflar de orgullo, porque se inflama de repente nuestro orgullo de una manera que no lo entendemos. Como que de un día para otro ya somos las estrellas de Hollywood, porque podemos darlo y queremos que los demás lo sepan. Ese es el problema. No lo hacemos para el Señor. Tercero, no convertamos cada buena obra en contenido. Quizás obviamente Dios nos ayuda a estar lejos de estas cosas en las redes sociales,
pero muchas veces aún con contenido cristiano queremos publicarlo. Queremos publicar, no sé, que nuestra iglesia hizo tal cosa. Nosotros somos parte de esa iglesia, por ende estamos también ahí en la gloria. Nuestra época posee una tentación muy particular ¿cierto?, de poder usar las situaciones de necesidad para exposición pública. Eso es lo que yo les comentaba antes del tema del contenido, que muchos hacen contenido de dar misericordia, de hacer beneficios para las personas, y en sí no está malo hacerlo. Lo que está mal es la motivación que lo lleva a hacer. ¿Para conseguir qué? ¿Alabanza de los hombres? No creo que esas personas lo hagan para la gloria del Señor, como decimos muchas veces. No es de esa manera. La pregunta no es, ¿podré mostrar esto en redes sociales? No es esa la pregunta, si podemos o no podemos mostrarlo, sino ¿por qué realmente quiero mostrarlo? ¿Por qué quiero publicar esto que dice? Protejamos nuestro galardón celestial, mis hermanos. No lo cambiemos por un puñado de me gustas. Cuarto, no te desanimes cuando nadie reconozca tu trabajo. Y muchas veces también como hombre anhelamos de repente que alguien nos diga bien, viste bien, sigue así, sigue adelante. Y ahí viene el desánimo. Pero acá la cuarta aplicación sería no desanimarnos cuando nadie reconozca nuestro trabajo. Quizá hoy en día en nuestra iglesia hayan personas que se sientan invisibles aún, que se sientan no consideradas, gente que a lo mejor se dedica a limpiar cuando ya nos vamos, a guardar las sillas cuando nadie más está viendo. Dice, oye, a mí nunca nunca dicen en el culto que yo me quedé haciéndolo. No nos desanimemos en esto, porque recordemos que es nuestro Padre el que ve. Simplemente si lo ven los hombres vamos a recibir, sigo insistiendo, recompensas de palabras, recompensas quizás de un honor humano, pero que pasan con el tiempo, que se olvidan. Pero nuestro Padre no olvida. Y quinto, arrepiéntete de la necesidad de aprobación. Y esto es grave, porque muchas veces hacemos estas cosas para vindicarnos o para validarnos delante de las personas. Muchas veces somos como somos porque queremos hallar gracia delante de las personas, caerle bien a las personas. No queremos presentarnos como, oh, esta persona me cae como patada en la guata porque es apretada, ¿no? Ni siquiera nos invita a tomarnos un café, ni siquiera se pone con el almuerzo. Y las personas se valoran en esos estándares, porque el que da más o el que invita a la gente al asado es el que tiene más amigos en este mundo. Lamentablemente es así. Y cuando ya desaparecen esas cosas, también desaparecen los amigos, los pseudo amigos, si podemos llamarlo de esa forma, porque buscan el que las otras personas les estén dando aprobación. Nosotros ya no podemos vivir en esa esclavitud, dependiendo de lo que piensen o no piensen de nosotros. Tenemos que tener libertad en esto. El Evangelio es quien nos libera, porque nuestra identidad definitiva no depende de la opinión cambiante de los demás. En Cristo ya somos recibidos por el Padre, ya no tenemos que probarle nada a nadie. Simplemente hacerlo para glorificar a nuestro Dios. Y esto nos lleva, amados hermanos, a una conclusión, una justicia mejor. Ahí es donde nace el contraste con el episodio anterior, que si nuestra justicia no fuere mayor a la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 6, del 1 al 4, expone nuestro corazón. Nos muestra una verdad incómoda pero necesaria. Incluso cuando hacemos lo correcto, podemos hacerlo por las razones equivocadas. Incluso cuando hacemos buenas acciones, puede ser por la motivación incorrecta. Esto destruye cualquier esperanza de justificarnos mediante nuestras propias buenas obras. Incluso la Biblia continuamente dice que no somos justificados por las obras. No somos justificados por hacer misericordia, por dar limosna, por orar, por ayunar. Son simplemente acciones naturales del creyente. No somos justificados por eso. Pero si nuestras obras de justicia están manchadas de egoísmo y de deseo de aplauso, entonces estamos en problemas con la justicia de Dios.
Necesitamos una justicia que supere nuestra justicia, que sea mayor que nuestra justicia. Y alabado sea Dios porque Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Mientras nosotros buscamos el aplauso, mis hermanos, Él vivió perfectamente para la gloria de su Padre. Jesucristo no vivió para el aplauso del mundo. De otra manera hubiese entrado a Jerusalén en un caballo blanco, con su ejército, con millares y millares de ángeles, pero vino como un cordero. Quizás pudo haber pasado desapercibido, aún donde gente le dijo, ¿de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Hasta eso Jesucristo lo consideró para no exaltarse a sí mismo, sino para glorificar a su Padre. Él obedeció perfectamente incluso hasta la muerte. Amó perfectamente a los que lo despreciaban. Él dio perfectamente. No dio algo quizás monetario. Él entregó su vida en sacrificio, su vida en rescate por muchos. Su vida la entregó por nosotros, por esas motivaciones egoístas que muchas veces nacen de nuestro corazón corrompido. Él lo entregó. La excelente noticia que tenemos hoy es que en el Evangelio, mediante la fe, la justicia de Jesucristo, toda su obra, toda su misericordia que tuvo, es contada a nuestra cuenta, como nuestra. Cuando Dios hoy día nos ve, no ve nuestra necesidad de protagonismo, ve la obediencia perfecta de su Hijo. Y eso agrada al Padre. Entonces, habiendo sido reconciliados con Dios, recibidos como hijos amados, y el Espíritu Santo hoy día nos capacita para comenzar a aprender a vivir una nueva manera. Salgamos a vivir de esa manera hoy en día, que no sea simplemente una lista de las cosas que tenemos o que no tenemos que hacer, sino ¿para qué las haremos? Esa es la pregunta hoy día. No para conseguir aceptación, sino porque ya hemos sido aceptados. No para construir una reputación, sino para glorificar el nombre de nuestro Dios. No delante del tribunal de la opinión humana, sino con gozo delante del rostro amoroso de nuestro Padre. Y eso nos lleva, como les digo, mis hermanos, a poder nosotros descansar en no tener que hacer estas cosas para una validación humana, sino hacerlo porque ya hemos sido validados por medio de Cristo en nuestro Padre Celestial. Que Él nos ayude cada día a poder nosotros arrepentirnos de ese egoísmo, de esa hipocresía que está en nuestro corazón, porque silenciosamente, aunque no lo queramos admitir, siempre hay motivación, porque a nuestra carne le gusta. La lucha entera del hombre ha sido esa, la gloria para nosotros mismos. Y es el enfoque de la adoración lo que cambia todo. Si la gloria es para nosotros, siempre vamos a tener conflicto con nuestro Dios, porque solo a Él pertenece toda gloria, todo honor y todo poder. Y no la comparte con nadie, dice su palabra. Amén. Te invito a ponerse en pie para que oremos. Estemos finalizando esta sesión. Jesús y la limosna. Ya podremos ver Jesús y la oración en el siguiente episodio. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude el día de hoy a poder tener un corazón dadivoso porque Él es dadivoso y tenemos un nuevo corazón en Él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar, Señor, estos consejos maravillosos a nuestras vidas, Señor. Y más que consejos, Señor, a comparar, Señor, y poder reflejar, Padre Santo, en la palabra nuestra condición humana, Señor. Nuestra condición de necesidad continua, Padre, de ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Padre, cuántas cosas nos preguntamos en nuestra cabeza, Padre. Muchas veces, Señor, si los que lo estamos haciendo bien para que otras personas nos aprueben. Si es que alguien nota, Señor, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, Señor. Pero aun cuando no hayan voces, Padre, diciendo, sabemos que tú estás allí, Señor. Que tú como Padre nos ves allí en los secretos, Señor. Y te ruego, Padre, que podamos ser libres para poder hacer buenas obras, Señor. No para querer mostrar algo que no somos, Señor, sino, Padre bendito, porque está en nuestra naturaleza nueva, Señor. En esa naturaleza que tú compraste por medio de la sangre bendita de un Cordero sin mancha, nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Danos aquel corazón, pon en nosotros un nuevo corazón que ame dar, que se glorifique
que glorifique tu nombre, Señor, a través de poder dar, Señor. Y no esperar, Padre Santo, recompensas humanas que son perecederas, Señor, sino aquella recompensa incorruptible, imperecedera, Padre, que está guardada, Señor, para los que te aman y esperan tu venida, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra. Quédate, Padre Santo, en medio de nosotros para seguir alabándote, Señor, y glorificando tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.